en la época, hace 40 años, ellos entendieron que haciendo profilaxis con cobertura antibiótica para faringitis, infecciones urinarias y las vacunaciones para influenza, ellos disminuyeron la presencia, ¿no?, de pericarditis que era muy frecuente en esa época. Bien. La pericarditis depende de varios factores, dependiendo de la enfermedad de base, la edad del paciente y cómo se instala, la velocidad de instalación del derrame. Se dice que una acumulación rápida de líquido es peor tolerado que una acumulación lenta, la cual se hace manifiesta al comprimir estructuras vecinas. ¿Sí? ¿Cómo al examen clínico? ¿Cómo sospechamos que estamos frente a un paciente con pericarditis? Perdón, con derrame pericárdico. Definitivamente, los ruidos cardíacos van a estar presentes, pero están hipofonéticos. ¿Sí? No va a haber frote porque no hay rozamiento, hay un líquido interpuesto ahí. Hay desplazamiento de la zona de máximo impulso, de acuerdo, donde está localizado, izquierdo o derecho, rotación horaria o antihoraria. Eso nos ayuda a la zona de máximo impulso cuando examinamos al paciente. Y hay un signo, el signo de Ewart, que lamentablemente nunca se tiene en cuenta, pero existe, está descrito. Se dice que hay una zona de matidez por debajo del ángulo de la escápula izquierda. Bueno, se sabe, se conoce y si sospechamos, habría que examinar esta zona, ¿no? La plaquetórax nos ayuda grandemente la plaquetórax para tener ya una idea de la presencia de un derrame pericárdico, la presencia de la forma, de la morfología de la placa de tórax, de la silueta cardíaca, ¿no? Cantimplora. Pues el ecocardiograma es el estudio complementario diagnóstico más importante, ¿sí? Eso es lo que nos va a determinar qué grado de derrame pericárdico, la ubicación topográfica, si es leve, moderado o es severo, para realizar la pericardiocentesis, que es el fin diagnóstico y del tratamiento también. Es importante que cuando nosotros hacemos la pericardiocentesis, ver las características físicas del líquido, si es un exudado, un transudado o es hemorrágico, porque de ello va a depender, o sea, tener una idea de la etiología y fundamentalmente del tratamiento. Bien, fíjese, un derrame pericárdico, el electrocardiograma. El trastorno no es tan específico, pero lo más importante voy a tener que vectorialmente no va a haber una buena, a nivel de precordiales, los complejos van a ser de bajo voltaje, ¿sí? Ese bajo voltaje se determina, se tiene que ver a nivel de las precordiales, de B1 hasta B6 fundamentalmente. Denominamos complejo de bajo voltaje cuando los QRS no miden más de 10 milivoltios. Entonces, es índice de que un corazón no puede expandirse más de lo normal. Hay un aplanamiento de las ondas T y puede haber una alternancia eléctrica, pero fundamentalmente complejo de bajo voltaje, como vemos aquí en mi electrocardiograma. Fíjese cómo las precordiales son complejos muy bajitos, ¿sí? Menos de 10 milivoltios. El ecocardiograma en el derrame es vital para el diagnóstico y como dijimos, me va a diagnosticar y me va a determinar qué tipo de derrame tengo, si es leve, moderado o severo. Se mide menos de 10 y 20 o más de 20 milímetros es para considerarlo severo. Aquí están las vistas ecocardiográficas, ¿no? De grande derrame pericárdico. En el primero es prácticamente corazón nadando en líquido. Igualmente en otra vista, un derrame muy importante en la vista del medio. Vemos una vista de eje largo en donde la parte superior es el tórax
acá hay un derrame pericárdico que no es tan importante porque este es el ventrículo derecho, después viene el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, y por debajo está el derrame pericárdico posterior. Igualmente en esta vista, donde el derrame pericárdico es muy importante. Aquí es severo, aquí es leve moderado, aquí es severo. Bien, estos señores Fallop y Pastor en el año 55 dieron pautas para una pericardiocentesis, que es colocar una aguja a nivel del ángulo subsifoideo dirigiéndose hacia el hombro. Se hace bajo guía ecocardiográfica. Es muy exitoso y diríamos es muy simple. Por ahí, que cuando punzamos podemos, tenemos que ir aspirando y por ahí tenemos suerte, caemos en el espacio pericárdico donde está el líquido y succionamos y vemos el líquido, ¿no? Que no es sangre. Hay veces de que hemos punzado muy profundamente y estamos en el ventrículo derecho, ¿no? Simplemente es retroceder la aguja y generar el drenaje. Es importante, miren, después de un drenaje pericárdico, este es un paciente de 17 años, miren cómo queda la silueta cardíaca, ¿no? Demasiado, ¿no? Probablemente se sacó entre 1500 y 2000 milímetros de trasudado. Bien, es importante, dijimos ya, cuando hago un drenaje, una pericardiocentesis, ver las características del líquido. ¿Es un trasudado, un exudado o es hemorrágico? El trasudado se debería capaz por una falla cardíaca congestiva, por un mixedema, por un síndrome nefrótico. El exudado ya es un estado inflamatorio por empiemas o por una tuberculosis. Qué importante, ¿no? Para mi diagnóstico rápido y que lo voy a corroborar cuando hago los cultivos correspondientes. El hemorrágico, por traumatismo, por ruptura de un aneurisma de la arteria aórtica ascendente o por neoplasias. Qué importante para toma diagnóstica y tratamiento. ¿Cómo trato, aparte del derrame pericárdico, de la evacuación de la pericardiocentesis, cómo trato un derrame pericárdico? El corazón no puede generar, no puede distenderse, entonces va a haber alteración en la precarga. Por lo tanto, es importante hidratar al paciente. Lo que no es importante y no está indicado, la utilización de los diuréticos, porque pueden empeorar la condición hemodinámica, van a reducir más la precarga. Entender de que aquí el paciente está en un estado hemodinámico. El gasto cardíaco capaz está mantenido por una taquicardia y que le va a generar un aumento de la contractilidad para mantener la función sistólica. Por lo tanto, no hay que utilizar beta bloqueantes en un paciente que tiene frecuencia cardíaca alta, porque disminuiríamos más el flujo de sangre, lo poco que hay para, para una buena fracción de eyección. Muchas veces tenemos que utilizar los inotrópicos, que con buena hidratación y la utilización de inotrópicos vamos a mejorar la precarga. Bien, esto es en cuanto a derrame pericárdico. La clínica es contundente. La auscultación relevante, ruidos hipofonéticos. El electrocardiograma complejo de bajo voltaje, fundamentalmente a nivel de precordiales. El fin diagnóstico, drenaje. Ver las características del drenaje del líquido, si es un trasudado, un exudado o es hemorrágico, para determinar mi diagnóstico. El elemento diagnóstico de ayuda es el ecocardiograma. Taponamiento cardíaco. Bueno, es la acumulación de líquido a alta presión, que va a comprimir más las cámaras cardíacas, que va a ocasionar también una disfunción diastólica. Es un síndrome clínico hemodinámico potencialmente mortal si no hacemos lo que corresponde, drenar el líquido pericárdico. El corazón está comprimido, está acumulando un líquido, ¿sí? Este líquido va a generar una elevación de la presión intrapericárdica que
que está rebasando la presión de las cavidades ventriculares, impidiendo su llenado. Esto va a originar, el taponamiento cardíaco tiene que ser entendido como un continuum y no como una situación del todo o nada. Puede ir de ligeros aumentos de la presión intrapericárdica sin repercusión hemodinámica clínica hasta un cuadro importante de bajo gasto cardíaco y, por supuesto, muerte del paciente. La gravedad de los signos y síntomas va a depender mucho del grado de afectación hemodinámica. Como dijimos inicialmente, bastan 200 milímetros de instalación rápido para hacer un compromiso hemodinámico, no obstante, 2 litros, que cuando se van acumulando lentamente, no es tan crítico, pero sí el tratamiento definitivo es el derrame, el drenaje del pericardio. O sea, el compromiso hemodinámico va a depender de la instalación. Si es rápido, 200 ya te hace compromiso hemodinámico. En cambio, encontramos grandes derrames y el paciente va a un ecocardiograma por otro estudio o por otra indicación y se le encuentra que tiene un derrame pericárdico severo. Hay una triada característica, la triada de Beck, que definitivamente va a haber hipotensión, va a haber elevación de la presión sistémica y la presencia de un corazón quieto y pequeño cuando hacemos un ecocardiograma. Hipotensión cae de maduro, ¿no? De que la hipotensión está bajo la fracción de eyección, por lo tanto, la presión va a ser baja. Va a haber taquicardia, ya dijimos. Va a haber una sobrecarga del lado derecho, en el cual los flujos venosos van a estar alterados, por lo tanto, va a haber una elevación de la presión venosa sistémica. Entonces, cuando examinemos al paciente, va a haber una ingurgitación yugular muy importante. Bien, tenemos signos y tenemos síntomas. Signo, el paciente presenta piel fría, viscosa, dineico, taquicárdico, ingurgitación de las yugulares importante, va a haber presión baja, va a haber una presión diferencial reducida, la presencia de un latido apexiano capaz rotado hacia la izquierda en forma horario o antihorario y los ruidos cardíacos van a estar disminuidos. Va a haber una hepatomegalia congestiva y va a haber o no frote pericárdico. Generalmente no hay un frote pericárdico, la matidez cardíaca va a estar aumentada y el signo de Kuhlmann va a estar positivo. En cuanto a los síntomas, paciente dineico con ortopnea, sudoración, hay una inquietud, un estado de ansiedad, un estado confusional, puede haber un dolor de espalda interescapular izquierdo generalmente, un dolor abdominal, va a haber oliguria y todo esto nos va a llevar a un signo de bajo gasto, a shock cardiogénico, generalmente fallo de cavidades derechas, más derrame pericárdico, va a haber ingurgitación yugular y la presencia de pulso arterial paradójico. El pulso arterial paradójico con inspiración mayor de 10 milímetros de mercurio a la inspiración. En este caso está por debajo de los 10 milímetros de mercurio a la inspiración. Se define como pulso paradójico al gran descenso de la presión arterial sistólica, más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración, mientras que la presión arterial diastólica se mantiene. Esto es conceptual a tener en cuenta. Se puede detectar simplemente con la palpación de pulso durante la inspiración, donde la amplitud de la onda de pulso hasta puede desaparecer. O sea, el derrame pericárdico, ¿sí?, me genera esta acumulación, ¿sí?, de compresión de las cavidades cardíacas, una disfunción diastólica, que me va a generar este compromiso derecho y este compromiso izquierdo. Bien, ya dijimos el taponamiento cardíaco, el ecocardiograma, cómo me ayuda para el diagnóstico, ¿sí? Considerar siempre que el taponamiento cardíaco es una situación crítica para el paciente que requiere de una atención rápida, de un equipo multidisciplinar entrenado, donde podamos hacer una pericardiocentesis, que es el tratamiento ideal para la mejoría hemodinámica del paciente. Por supuesto, procedimiento que lo hacemos en una sala de hemodinamia con radioscopía o mediante una guía ecocardiográfica. ¿Sí? Aquí hay detalles e indicativos a tener en cuenta.
Una pericardiocentesis guiada por ecofluoroscopía es técnica de elección para un drenaje donde no hay más que ese tipo de complicación, derrame pericárdico. Pero cuando tenemos que utilizar la cirugía, abordaje quirúrgico, cuando la causa es por disección aórtica tipo A, porque hay una ruptura de la pared libre tras un infarto agudo de miocardio, hay un trastorno un traumatismo, perdón, torácico grave y reciente, en donde es una caja de Pandora, no sabemos qué más puede haber, o hay un hemopericardio iatrogénico, cuando el sangrado no se puede controlar por acceso pericutáneo. Entonces, el taponamiento cardíaco va a depender de la instauración. El diagnóstico, el ecocardiograma. El fin diagnóstico, la pericardiocentesis. El abordaje puede ser por vía ecocardiográfico o por abordaje quirúrgico. Entender que son pacientes que necesitan hidratación, ¿sí? No hay que, porque vemos capaz clínica de falla cardíaca derecha por incurgitación yugular y el paciente no genera, no orina y parece ser que todo está sobrecargado, sí, está sobrecargado, pero por falta de actividad y salidas de flujo de la función sistólica por parte del ventrículo izquierdo. Bien, pericarditis constrictiva es el pericardio en el cual, por muchos motivos, ya sea por falta de diagnóstico cardiológico del médico cardiólogo o clínico, o porque el paciente determinó simplemente no tratarse, vamos a la inflamación del pericardio. Por suerte, una enfermedad infrecuente actualmente, pero cuando está es una enfermedad severamente incapacitante, que requiere de una elevada sospecha clínica, ¿sí? Las técnicas por imágenes son los pilares de diagnóstico, fundamentalmente un ecocardiograma o también una placa de tórax, donde cuando la pericarditis es crónicamente evolucionada, vamos a ver un pericardio fibrosado, calcificado, que sí se puede ver capaz con una placa de tórax. El único tratamiento efectivo y definitivo es la pericardiectomía. Pericardiectomía, que es una cirugía cardíaca debridante del pericardio, que puede ser subtotal o total del pericardio que está con una pericarditis crónicamente fibrosada. Es una entidad clínica que se caracteriza por dificultad en el llenado diastólico ventricular. El corazón está comprimido, ¿sí? Engrosado y rígido. No se puede producir un llenado, no se produce bien la diástole. ¿Sí? Es el resultado de la fibrosis y formación de tejido de granulación en el pericardio. Que dijimos, va a obstaculizar el llenado de ambos ventrículos. La dificultad de llenado ventricular no es durante toda la diástole. Se va a interrumpir bruscamente cuando se alcanza el límite de elasticidad del pericardio. Este es un detalle muy importante, ¿sí? Como concepto, ¿no? O sea que la dificultad no es durante toda la diástole ventricular, sino va a depender mucho de la elasticidad al que está sometido el pericardio por la pericarditis constrictiva. Etiología, 50% patológico inespecífico, ¿sí? Puede ser por una tuberculosis, una pericarditis tuberculosa, por una neoplasia o por una purulenta, un empiema pericárdico no controlado. Como vimos, el pericardio normal, 1-2 milímetros. El pericardio inflamado, 1 a 2 centímetros. Gran pericardio, como vemos aquí, un pericardio que parece suela de zapato, que cuando uno lo toca con el bisturí suena mucho, ¿no? Fíjese cómo el epicardio está con un tejido de granulación. Bien. El cuadro clínico, hay una elevación sistémica de la presión acompañada de bajo gasto cardíaco, ¿sí? La presentación clínica es una falla cardíaca derecha, por lo tanto va a haber una congestión hepática, va a haber edema periférico y una distensión, una incrustación yugular. Definitivamente hay disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Por intolerancia al ejercicio y en los casos severos caquexia cardíaca.
Habrá disnea de esfuerzo, ortopnia, palpitaciones y signo de bajo de falla cardíaca derecha. Al examen, por demás está, vamos a seguir con ruidos hipofonéticos. Aquí muy importante a la ocultación, el famoso SNOC pericárdico, ¿sí? Es un ruido con chasquido de tipo diastólico a la ocultación. Está el pulso paradójico, que también está el signo de Kussmaul. Cuando uno hace inspirar al paciente, sigue más ingurgitado las yugulares. El corazón es tamaño normal o cardiomegalia leve cuando hacemos un ecocardiograma, ¿sí? Y hay colapsos. Bueno, acá vemos los colapsos a nivel de las curvas del pulso yugular, a nivel de la curva seno X o Y. Bueno, la característica de un pericardio normal y la característica de un paciente con una pericarditis constrictiva. Ya vimos este dibujo. ¿Qué estudios complementarios utilizamos? El electrocardiograma, simplemente complejo de bajo voltaje. Aplanamiento o inversión de las ondas T y ondas P anormales, anchas o bimodales. Aquí vemos el patrón electrocardiográfico. La placa de tórax, mire qué importante lo que dijimos, ¿no? ¿Cómo se ve la calcificación del pericardio del lado derecho del corazón? Y esto, ¿no? Esto es un paciente crónicamente enfermo, en donde vemos que hay ascitis, circulación colateral, vemos que hay trastornos tróficos, hay varices, ¿no? Hay una piel que parece piel tipo elefantiásica, eso data de que tiene un compromiso crónico, varios meses, quizás años. El ecocardiograma nos ayuda, la tomografía computada nos ayuda a evaluar el gran endurecimiento del pericardio, ¿sí? Bien, tanto la pleura, el pericardio visceral como el parietal están bastante gruesos. Muy bien, y esto en todo en cuanto a las enfermedades del pericardio, ¿sí? Qué importante, la clínica, la ocultación. En la pericarditis aguda, el electrocardiograma es un fin diagnóstico. En la pericarditis con derrame, el ecocardiograma. En la pericarditis con taponamiento cardíaco, es importante la clínica, la parte hemodinámica del paciente, los signos vitales del paciente, el examen clínico del paciente, la ayuda diagnóstica de la resonancia. Y en la pericarditis, que es una enfermedad crónica, muchas veces el paciente se dejó no tratar adecuadamente o directamente el médico no hizo caso a un diagnóstico, quizás estuvo con otro diagnóstico en cuanto a la etiología, pero sin embargo la enfermedad prosiguió. Así que chicos, estas serían mis 3 clases para ustedes en lo que va el síndrome coronario agudo, en la enfermedad cardíaca crónica coronaria y las pericarditis. Mis preguntas de examen es únicamente de las clases que doy normalmente. Si hay alguna pregunta, estoy a disponibilidad y si no, hemos terminado.